Hola, ¿qué onda? ¿Cómo están? ¿Bien? Aquí practicando un rato. Saben, hoy tuvimos práctica en el laboratorio con los estudiantes de la carrera de medicina. Y claro, esto pasa muy comúnmente. Es raro ver a profesores que no sean japoneses. Supongo que en universidades privadas debe haber más profesores extranjeros, pero en este caso, como es una universidad pública, vemos que escasean los profesores que vienen de otros países. O sea, estudiantes japoneses son un poco renuentes a hablar en inglés. Yo podría comunicarme con ellos en japonés, pero de hecho digamos que la universidad alienta a los profesores extranjeros a que se comuniquen en inglés con los estudiantes. Supongo que una manera de promover que los estudiantes practiquen su inglés. Y entonces es muy común que en esas situaciones los estudiantes me pregunten de dónde vengo. Y precisamente esto ocurrió en la mañana. Un estudiante me preguntó de dónde era. Y ya le dije que soy mexicano. Entonces se quedó pensando así como en voz alta, diciendo México, Temekishiko, Nándaro. Preguntándose tratando de recordar qué es lo que sabía de México. Claro. Supongo que para muchos países México es, digamos, el pedazo de tierra que está por debajo de Estados Unidos. Y claro, o sea, lo único que se le vino a la mente en ese momento fueron los tacos. Supongo que otra mención que puedo haber dicho, por ejemplo, el tequila, es algo que suelen mencionar mucho también. Y a los que les gusta el fútbol, a veces mencionan al Chicharito Hernández. Supongo que por su paso por el Real Madrid, pero bueno, supongo que ahorita no lo han de conocer mucho. Si es que esa pregunta que se hizo en voz alta estudiante, como ¿qué onda con México? Me recordó el primer año que estuve aquí en Japón. De la universidad hacia mi casa había una librería, entonces generalmente ya en la noche, si no salía muy tarde del laboratorio, pues pasaba a la librería, nada más así como para ver qué encontraba, para distraerme un rato. Generalmente no compraba nada, nada más le echaba un vistazo a los libros o los ojeaba de repente. Y en uno de esos días me encontré un libro que era una especie como de mapamundi, en el cual ponían, digamos, como algo representativo de cada país. Claro, obviamente, a los ojos de un japonés. Aquí no quiero generalizar, no quiero decir que a ojos de todos los japoneses. O sea, aquí sí le voy a echar la culpa principalmente. En primer lugar al autor de ese libro y en segundo lugar a la editorial. Porque había cosas así súper súper estereotípicas que a algunos incluso se les podría llegar a parecer ofensivas. Eran casi como el mapa este de Street Fighter donde le dices a tu personaje con el que querías pelear. Y era así un estereotipo, así salía Honda y era un peleador de sumo, ¿no? O Gael, el de Estados Unidos, y un güey del ejército. El de la India, ¿no? O sea, así, casi era así. Pero ese supuestamente iba como más en serio. A pesar de que era una especie como de libro con ilustrado, entonces era un mapamundi con imágenes, bueno, con dibujos más bien, digamos, de algo característico del país. Ya saben, a lo mejor en Francia, el vino o el queso.
O sea, en Brasil ponen, por ejemplo, una bailarina de samba, un jugador de fútbol, ¿no? Ese tipo de cosas, no sé si ya me agarran la onda por dónde va la idea de este libro. Entonces, algo que me sacó mucho de onda, no porque no fuera cierto, porque, o sea, como mexicano tengo que admitir que era cierto lo que ponían en ese libro, pero digamos el descaro con el que lo hicieron. Porque en el caso de México, ponían a un militar, así de esos que están encapuchados, con un rifle, y digamos que resguardando un decomiso que habían hecho de droga. O sea, se veían así como los paquetes atrás. Así como la clásica imagen que ven después de los decomisos de droga al crimen organizado. O sea, los militares así con capuchas y todo. Esa era la representación de México, sí, imagínense. O sea, a lo mejor en otra situación eso hubiera estado completamente prohibido. Pero les digo, ellos tuvieron el descaro de ponerlo como algo representativo de México. Y ahí abajo te venía una pequeña explicación, ¿no? Del crimen organizado, de la violencia en México. Supongo que eso era, digamos, tiempo después de la guerra contra el narco. Entonces la violencia, digamos que estaba todo lo que da en México. Supongo que en las noticias de vez en cuando salía algo relacionado con eso. O sea, en las noticias internacionales y claro, o sea, incluyendo las noticias que se veían en Japón. Por ejemplo, una noticia que también se vio mucho, la fuga del Chapo, también fue una noticia, pues sí, a nivel mundial y sin excluir a Japón. Entonces, y bueno, de nada ayuda las series de Netflix, por ejemplo, de Narcos. O inclusive, bueno, también México tiene esa culpa de tener esa imagen en otros países, cuando en sus películas, como El Infierno, La Líder o de este tipo de situación, pues sí, o sea, lo que se ve de por fuera es, digamos, parte de una realidad. Esto no significa que no sea cierto, pero simplemente una parte de la realidad, ¿no? Pero al ponerlo así en un libro y poner como algo característico de México, bueno, se podría pensar que es la parte más importante, ¿no? Pero bueno, además de eso, no sé si eso fue hace unos años, digo, cuando apenas había llegado aquí a Japón. Pero claro, se me quedó muy grabada ese dibujito representativo de la cultura mexicana, si lo quieren ver así. Y hace poco salió una novela que, digamos, tuvo cierta relevancia, por lo menos en el mundo literario, porque en primera ganó un premio muy importante. Creo que ya les había hablado al respecto de este premio. Les he hablado mucho del premio Akutagawa y les he mencionado muchos libros y autores relacionados. Pero hay otro libro que de hecho es otorgado por la misma sociedad. Creo que es Sociedad de Promoción de la Literatura o Promoción de la Cultura de Japón, algo así. Esa misma sociedad otorga el premio Akutagawa y otorga el premio Naoki. Este premio Naoki, de hecho ellos mismos lo mencionan como si fueran dos caras de la misma moneda. Les había mencionado que el premio Akutagawa es otorgado principalmente a escritores jóvenes, escritores emergentes. Y algo interesante aquí es que sus libros se hayan publicado en revistas literarias. Aquí las revistas literarias es también un gran fenómeno. Tú vas a la librería y hay una sección donde hay revistas literarias, hacía montones. Y obviamente dentro de estas revistas literarias pues, se han publicado obras de escritores que ahorita ya son súper famosos, ¿no? Murakami publicó, por ejemplo, mucho en Gunzo, que es una de las más famosas revistas literarias aquí. Y por otro lado, el premio Naoki se le da, digamos, a ya escritores que están como más establecidos, digamos, escritores de prestigio. Entonces, generalmente son novelas más chonchas, o sea, ya empezando por el volumen. Les decía, el premio Akutagawa generalmente son novelas más cortitas. Y el caso de Naoki, digamos que la pretensión es, digamos, un poco mayor. Se le da a escritores ya de prestigio, claro, de una edad más avanzada, novelas, digamos, que ya tienen una mayor profundidad, que abordan, digamos, temas más serios.
Y por lo tanto, para algunos que, digamos, son lectores, digamos, dedican mucho de su tiempo a leer novelas, o inclusive a los que están dentro del mundo literario, pues consideran este premio Naoki, digamos, más importante aún que el Akutagawa, por la calidad de las obras que se premian. Entonces les decía, este libro que salió hace poco me llama la atención en primer lugar porque siempre estoy al tanto de esos libros que ganan los premios, y en segunda por el título, que me llamó mucho la atención, tanto el título como la portada del libro. El título, así en japonés, bien sin katakana, está escrito como Teskatoripoka. Teskatoripoka. Me cuesta trabajo decirlo así en japonés. Teskatoripoka. Obviamente hace referencia a Tezcatlipoca. Y bueno, la portada, pues es la imagen. Pero eso creo que incluso aquí hay un error. Porque, bueno, obviamente Tezcatlipoca es uno de los dioses mayores de los mexicas, ¿no? Y creo que en la portada ni siquiera es pone una máscara, de esas como máscaras de jade, que creo que tiene que ver más con la cultura maya que con los mexicas, pero bueno. Es, por ejemplo, no se imagínense cuando uno lee una novela acerca de Japón, así como hablando acerca del Medio Oriente, con digamos, un ángulo de exotismo, o de la China antigua, o del África. Generalmente se tiende a englobar todo el país, o toda esa cultura, digamos, en una sola. Entonces, a lo mejor si hablas de Japón, metes a los samuráis, a los ninjas, a las geishas, todo lo que se te ocurra lo metes como si fuera, digamos, la cultura japonesa, ¿no? A lo mejor si hablas de África, realmente no estás diciendo nada, ¿no? Hay muchísimas culturas en todo el continente, ¿no? Entonces, de igual manera, esta persona, ese autor, que se llama Sato Kiwamu, que es el autor de Tezcatlipoca, tiene como una idea un tanto errada, digamos que un tanto superficial, sobre lo que eran las culturas. En primer lugar, para empezar, lo que eran las culturas prehispánicas en México, en Mesoamérica. Y en segundo lugar, sobre la narcocultura, o digamos la situación del crimen organizado que está viviendo en México recientemente. Porque el libro de lo que trata... De hecho, o sea, a mí se me hizo... No sé, la verdad, aquí sí te digo que tendría que hacer una encuesta, una especie de entrevista. Porque... no sé cómo lo verán los japoneses cuando lean esa novela. A mí me da la impresión de que igual lo ven así como si fuera una especie de El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad, que va un güey así que viene de la civilización y se va a meter hacia un pueblo salvaje, ¿no? Pero desde la vista de un mexicano, viendo un libro escrito por un extranjero, en este caso un japonés, hablando sobre México, hablando sobre la cultura, las culturas mesoamericanas, hablando sobre, por ejemplo, sobre el narcotráfico, sobre la violencia, se me hizo demasiado absurdo. Y creo que es la palabra indicada. Ese libro está muy jalado de los pelos. Tiene cosas realmente absurdas. O sea, les digo, para empezar, creo que ya tiene quería, digamos, desde el título, desde la portada y desde la idea en general de lo que trata el libro, que bien lo pueden leer en la contraportada, es un tanto efectista. O sea, aquí sí fue más como el clickbait. O sea, el bait de decir, voy a hablar de algo súper exótico, de algo casi al estilo del anime. No sé si lo conocen, de JoJo, la Bizarre Adventures. Se me imagina. Si vieron este anime, véanlo, está cotorro. JoJo no Kimi no Boken. JoJo Bizarre Adventures. Así inicia. Ese es un güey que va a las pirámides y encuentra una máscara mágica y donde se realizaron. O sea, la máscara obtuvo poderes por la sangre de las vírgenes mientras se hacían sacrificios. O sea, está casi así.
es, digamos, la visión que tiene este escritor sobre México, me da la impresión. Porque aparte creo que he visto en entrevistas que ni siquiera ha estado en México y ni siquiera se ha documentado lo suficiente. O sea, luego, por ejemplo, cita a autores estadounidenses para hablar sobre la cultura mexicana. O sea, ya empezando por ahí. O sea, no sé de dónde sacó el descaro de escribir una novela como esta. Y bueno, para que sea una idea de por dónde van los tiros con esta novela. O sea, van a ver cómo va incrementando el absurdo al respecto de la visión que tiene de México. Supuestamente, el protagonista del libro es mitad japonés y mitad mexicano. O sea, su madre, por alguna razón, viajó a México. Su madre japonesa viajó a México y se casó con un mexicano que supuestamente era el líder de una banda del crimen organizado en México. No se especifica cuál es, ¿no? Pero supuestamente la madre japonesa se casa con un líder del crimen organizado en México. O sea, de un narco, digamos, top en México, ¿no? Y después regresan a Japón, o por lo menos el hijo vive en Japón. Pero no sé si quiere decirlo así como que trae en la sangre la violencia. El chiste es que no se puede adaptar en la escuela precisamente por su mal comportamiento y lo mandan a un internado. Digamos que esa historia va por un lado, ¿no? Y por la otra, pues obviamente está el protagonista mexicano, que también a su vez este protagonista mexicano es líder de un cártel. Igual es un narco poderoso, ¿no? En México. Pero por hacer el destino, se ve obligado a huir del país y va a parar a Japón. Entonces este mexicano que es ex líder, es ex narco, se vio obligado a huir del país, conoce a este japonés y juntos lo que hacen, imagínense, este güey era hijo de un narco, ¿no? Este güey es un ex narco. Uno es mexicano, el otro es medio mexicano. Se van a conocer en Japón, en Tokio, y lo que hacen es formar una red de tráfico de órganos. O sea, luego ya se desarrolla una historia así súper ficticia, ¿no? Porque aparte... y aquí es donde ya le mete como el toque ya para acabar el absurdo, el toque exótico de relacionar el tráfico de órganos. Por ejemplo, si le sacan el corazón a una persona para vendérselo en el mercado negro, hace una especie como de analogía con los sacrificios aztecas cuando le sacan el corazón a una persona, ¿no? Entonces por eso precisamente el libro se llama Tezcatlipoca. O sea, esta cuestión de este negocio que arman de tráfico de órganos hace como una especie de... Sí, es una analogía o un paralelismo a esta, digamos, violencia que traen la sangre. O sea, eso no lo dice explícitamente en el libro, claro, pero se puede leer así, que es como un remanente de esos ancestros aztecas de cuando sacrificaban a las personas y les sacaban el corazón, ¿no? Es una mamada así gigantesca, ¿no? Imagínense, es el libro que ganó el premio Naoki creo que del año pasado. O sea, bien quedaría como un capítulo de JoJo. Y luego les decía en las entrevistas, se avienta todas unas explicaciones que lo hacen todavía más absurdo aún. O sea, creo que... O sea, me he estado riendo por lo ridículo de la trama. Pero ojo aquí, o sea... Aquí estoy abordando, digamos, puramente el tema del que habla el libro, la trama como tal. Pero realmente el libro es entretenido, o sea, por algo ganó el premio a Naoki. Y de hecho es un escritor que ya ha hecho otros libros de misterio igual.
O sea, es un buen escritor. El libro es entretenido. Y supongo que para alguien que no es mexicano, a lo mejor, y principalmente un japonés que vive, digamos, en el extremo opuesto de, digamos, una sociedad violenta. O sea, Japón aquí es conocida por ser una de las ciudades más seguras del mundo. Entonces, les digo, tiene este exotismo de una historia que se desarrolla, o por lo menos con los protagonistas están en cierta conexión con este mundo salvaje, ¿no? Pero, les decía, empieza a hacer, en algunas entrevistas, dicen, oye, ¿por qué ubicaste la acción aquí en Japón, en Tokio? Y fíjense, ni siquiera o sea, la acción corre en Tokio y también principalmente en en una ciudad pegada a Tokio que colinda con Tokio, que se llama Kawasaki. Fíjense la mamada que se avienta, Aquí en Tokio hay uno de los ríos más grandes que cruza, se origina, digamos, desemboca en la bahía de Tokio, pero prácticamente atraviesa todo Tokio. Es uno de los ríos más importantes aquí, que es el río Tama, el Tamagawa. En el Tamagawa también lo que es dividir a Tokio y a esta parte que les digo, donde desarrolla la acción en Kawasaki. Entonces lo que él dice es que él quería que se desarrollara esta acción aquí, porque ese río Tama que está separando Tokio y está separando Kawasaki, de alguna manera le recordaba el río Colorado, vemos separando la frontera de México con Estados Unidos. O sea, ¿qué onda con eso? O sea, no sé si eso ya lo hizo a manera de chiste o estaba hablando en serio. Pero fíjense, a pesar de todo esto, no sé si a lo mejor con el premio Naoki y se llega a tener más fama a este escritor, puede que algunos de sus libros se adapten a películas que después probablemente les pasen en Netflix. O simplemente sus libros se traduzcan. Si eso llega a ocurrir, les recomendaría que leyeran algo de este autor, Sato Kiwamu, que es muy, muy entretenido. Y aparte, si lo ven, o sea, su físico, no se imaginen que es un escritor, parece más como un luchador de lucha libre que un escritor, o por lo menos digamos la imagen que se tiene estereotípica del escritor, ¿no? Y entonces sus libros generalmente van por esta onda del suspenso, del misterio, del crimen, ¿no? Y por esa parte son buenos libros, están bien escritos, son libros entretenidos. Y bueno, por mi caso me hizo mucho reír esta cuestión que toda la cuestión de México y el narcotráfico, su red de trata de órganos. Y bueno, no se ganó el premio Naoki, digamos, nada más por eso. Es realmente un buen libro. Y ya antes había ganado otros premios importantes. Creo que se había platicado de la Akutagawa, del premio Naoki, que son como de los más prestigiosos. Pero dentro del mundo, por ejemplo, de los libros de misterio, están, o de esos que invocan el misterio, novela policíaca, el thriller, de esos libros de crímenes. Uno de los premios, yo creo, más importantes dentro de este género es el premio Edogawa Rampo. Que Edogawa Rampo fue un escritor de libros de misterio, así como de los más grandes escritores de ese género de la literatura japonesa. Es algo curioso el nombre. A lo mejor después les puedo platicar algo respecto de este escritor, Edogawa Rampo. Les puedo decir ahorita así rápidamente que este nombre lo tomó porque bueno, no es casualidad que
él fuera de los grandes exponentes de las novelas de misterio, de novela policíaca, porque su nombre de Edogawa Rampo no era su nombre real, a pesar de que suena japonés, pero lo tomó, digamos, por una especie de juego de palabras con uno de sus escritores favoritos, que era Edgar Allan Poe. Entonces lo que hizo con Edgar Allan Poe nada más hizo que sonara, digamos, como un nombre japonés, ¿no? Entonces si dices, por ejemplo, Edgar Allan Poe así rápido y como si estuvieras ebrio, pues suena como Edogawa Rampo. Edogawa Rampo. Entonces él se puso Edogawa, que de hecho sí es un nombre que existe en japonés. Rampo, ¿no? Y tiene sus caracteres chinos con los que escribe. Por lo menos ahí es interesante cómo tomó ese nombre Edogawa Rampo. Digo, este escritor, Kiwamo, Sato Kiwamo, ganó también el premio Edogawa Rampo. Entonces, si tuviera que recomendar un escritor reciente, pues sí, Sato Kiwamo es una buena opción. Pero bueno, como mexicano no puedo ser ajeno a este tipo de absurdos cuando se tratan de una cultura, de una civilización que no se tiene una idea profunda al respecto. Y claro, o sea, digamos, a mí no me causa otra cosa más que risa, pero al abordar este tipo de temas, donde obviamente muchas familias se ven afectadas, pues sí, en un país donde la violencia es uno de los principales problemas. Y claro, donde la imagen de México, como les platicaba al principio del libro que vi, es esta de un país violento, un país corrupto, un país, digamos, regido por el crimen organizado, que como decía es una parte solo es una parte de la realidad. Pues a lo mejor este tipo de libros pueden ayudar a perpetuar este tipo de imagen negativa sobre México. O claro, podemos decir que también por otra parte a lo mejor aumenta el interés de japoneses por estudiar al respecto de la cultura azteca o otras civilizaciones prehispánicas, de tratar de informarse un poco más sobre el crimen organizado. Porque ese es otro tema. Siempre que sale ese tema me da mucha risa, porque si buscan ustedes, la mafia japonesa es de las, por lo menos económicamente, digamos en poder económico, está por arriba inclusive que los carteles mexicanos. Siempre he creído que una de las razones por las que Japón es un país tan seguro es porque han sabido hacer un buen, llamémosle, tregua con el crimen organizado, con la mafia. Pero bueno, a lo mejor después podemos platicar al respecto de eso. También del premio Naoki, que fue el que digo que se le dio a Tezcatlipoca. El jurado del premio Naoki también está formado principalmente, fíjense, es algo curioso, porque a diferencia del premio Edogawa Rampo, el premio Naoki no está enfocado a un género literario en específico. Digamos que es una novela de cualquier género, y que se haya publicado ya sea de manera independiente por una editorial grande o en revista. O sea, sí, que ya no hay limitante. Pero muchos de los jurados son escritores de novela de misterio. Entonces no sé si haya cierto conflicto de intereses cuando dan premios a escritores que se enfocan en este género. Por ejemplo, está como jurado. Por ejemplo, en Netflix pueden encontrar unas películas no sé, películas o las adaptaron como series, de El Doctor Galileo. El Doctor Galileo es una serie imagínense como una especie de Sherlock Holmes japonés moderno. Entonces, el escritor Higashino es muy conocido por esta serie de libros de Galileo. O sea, son varios libros así al estilo de Sherlock Holmes. Una que leí también que está traducida, no sé si el español la leí en inglés, Natsuo Kirino. De hecho me gustó mucho.
Ella se enfoca en la novela de, digamos, novela negra, de misterio igual, pero también de una manera más, como más gore. Son muy gráficas las escenas que describe en sus libros. Imagínense, un libro se llama Grotesco. El libro que yo leí se llama Out. El libro de Out está interesante. Acerca de cómo una esposa destaza a su marido en el baño y luego ve todo lo que ocurre después con la policía, ¿no? Y obviamente, una de las jugadas importantes de este premio Naoki, Miyuki Miyabe, que es así como la diosa del libro de misterio aquí en Japón. Tú vas a la librería y encuentras, o sea, prácticamente puedes encontrar un anaquel completo de sus obras. O sea, y se enfoca principalmente en literatura de misterio. Es, digamos, como la Agatha Christie de Japón. Y ella sí tiene muchos libros traducidos. Entonces, si pueden leer alguno de estos autores, si están interesados en la literatura japonesa, pues no se queden, digamos, con los más conocidos como Murakami, Mishima. Pueden leer que obviamente también son súper famosos, ¿no? Miyabe es, digamos, les digo, es de los más leídos en Japón. Higashino también, muchas de sus series son muy fáciles de adaptar o, digamos, muy apropiadas para adaptar a películas o a series. Y bueno, Natsuo Kirino, por este toque que le da como más violento, como más gráfico, también es muy recomendada. Y esa novela de Out está entretenida. Pero bueno, a ver si tienen la oportunidad después de leer alguno de estos autores. En particular este que escribió Tezcatlipoca, Sato Kiwamo. Espero que lo traduzcan pronto. O igual en una de esas lo adaptan, como les decía, a película o a serie. Y lo verán próximamente en Netflix. Sale y se lo ven, me dicen qué onda. Si conocen a algunos de estos autores que les platico, o algunos otros autores de novela de misterio, pues ahí me dicen qué les parecen, ¿salen? Pues cuídense, nos vemos luego. Bye.